Todas, vamos a empezar. Gracias por la espera. Bienvenidos a Q Galería. Hoy nos acompaña David Ceballos, un artista visual quiteño. Su obra ha participado de varias exposiciones a nivel nacional e internacional. Ha participado en ferias de arte, Arteba, Artbo, ¿cómo es la otra? Odeón en Colombia, algunas en Miami. eh, Y fue el último ganador de Premio Brasil Arte Emergente, organizado por el Centro de Arte Contemporáneo y la Embajada de Brasil. Y ganó el premio de residencia, que va a ser una residencia en Pivo, un espacio en Sao Paulo para arte contemporáneo. Con esta pequeña introducción de David, le cedo la palabra para que nos comparta un poco su trabajo y bienvenidas y bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estás, David? Hola Byron, ¿cómo estás? Yo no puedo ver quiénes nomás están, pero les saludo igual a todos y a todas. Em, Creo que sin más introducción podemos empezar a conversar y a mostrar la obra, ¿no es cierto? Démosle. Creo que estaría bien compartir la página del blog. Listo. Ya, este blog yo le tengo desactualizado, pero hasta el 2018 creo. Eh, Hacía yo mucho registro de las obras, pero me he descuidado un poco en el formato porque me resulta más práctico hacer que el Instagram funcione como el portafolio. Entonces, por eso lo he dejado desactualizado, pero es interesante porque, por ejemplo, podemos empezar a hablar, bájale un poquito, Byron, por favor, o seleccionale cualquiera de las piezas de papel, las que están más abajito. Esa quizás es la obra un poco más antigua de la que puedo hablar ahorita, porque seleccionale nomás a una y cuando bajas a las etiquetas, ahí creo que dice Malevich Coffin y aparecen todas las de esa serie. Sí hay. Sí, ya le di. Eh, Como les decía, a pesar de estar desactualizado, me permite ver cómo están lo que hice algunas de estas piezas, ¿no? Eh, que les hacía con papel plegado antiguo, porque tenía o tengo todavía un interés por lo que es la papelería antigua, libros antiguos, y lo hacía me acercaba a estos materiales con, con una idea de generar obra. Exacto, claro, le puedes ir pasando las figuras y yo voy hablando un poco. Esta, por ejemplo, esta figura oscura está hecha con papel carbón. Me gustaba mucho encontrarme este material de oficina antiguo eh, y lo hacía con el propósito, según yo, de hacer una obra con material de antes de que yo nazca, que sea datable de antes de que yo nazca, para hacer una obra que no sea exactamente nueva, o sea, que no sea solo fecha de creación 2011, sino que implique la edad del material y la fecha en la que se modificó. Un poco esa era la idea de esta obra con papel, que aunque no parezca está hecho con cuadernos antiguos, esas hojas en blanco de los libros que están amarillas. Quería provocar una especie de lo mismo que provoca una biblioteca de libros antiguos, incluso el olor, pero salvo que en lugar de ser información que se lee en forma alfabética, ¿no? En forma de letras, ahora estaba transformada en esta especie de figuras geométricas y en conjunto funcionan como una especie de maqueta o de camposanto de un cementerio. Creo que el hecho de usar esta papelería evidentemente antigua
me hacía que la obra de ese entonces se relacione mucho con el pasado, con los antepasados, abuelas, abuelas, y el archivo que dejan, ¿no? Entonces yo hice una, ¿cómo decirlo? Es como una modificación de esos archivos desde un enfoque contemporáneo y carente de contenido en el sentido de que ya no procuro que estas figuras, por ejemplo, cuenten una historia personal, sino que se vuelve toda mi obra, es como que hay una fuerza que le empuja a todos mis visuales hacia la abstracción. Eh, y creo que eso se manifiesta tanto en lo que se ve como en lo que significa. A veces me resulta difícil describir las piezas, puede que no signifiquen nada, ¿no? Pero en su conjunto, definitivamente sí diría que da este aspecto que dan las papelerías antiguas, todo lo que es antigüedad, ¿no? Eso creo que podría decir de esta obra. En la fecha, estas dice desde el 2015 hasta el 2019. Hice como unas, ¿qué sería? Unas 120 de estas piecitas, que son miniaturas, son unas piecitas de papel doblado que no pesan nada, o sea, son huecas por dentro, entonces son súper frágiles. Es una obra bastante frágil que mmm, en la que hacía conjuntos. Pensaba mucho en esta obra y en toda mi obra mismo como que se ha ido alejando del formato tradicional de estar colgado en la pared o estar en un pedestal y se ha acercado más. Exacto, esas son unas buenas imágenes, porque se parece más a un juego de mesa en el que se despliegan las piezas y no tienen un orden definido. Es decir, yo encontraba mucho divertimento, entretenimiento, placer en el hecho de moverles estas piezas de lado a lado, porque parecía, como dije antes, esta especie de maquetas o de ciudad. Entonces tenía este componente lúdico bastante eh, interesante. Sin embargo, en esta foto que se ve ahorita, por ejemplo, y como los juegos de mesa tienen sus reglas, ¿no? El rato de exponer estas piecitas en cualquier lugar, se sacan de su caja y el orden oficial es como se ve en esta imagen en orden de estaturas. Eh, Respecto a esto del orden de estatura, apareció esta idea de poner las cosas en orden de estatura porque yo pasaba mucho tiempo en el taller, más limpiando que haciendo obra. Entonces, algún día me pregunté o me propuse la idea de cómo hago que esas horas que me paso dejando el taller en óptimas condiciones, cómo hago que ese acto de limpiar se convierta en la obra misma. Entonces de ahí apareció esta idea de poner las cosas en orden de estatura. Y me gustó además porque, según yo, no significa nada. Es como que pierde la narrativa. Se puede decir que sí, que remite quizás a una fila, a una columna, pero yo siento que al ponerles en orden de estatura les descontextualizo y pierden su significado. Entonces, eso me da, se me ocurre ahorita lo que dije de perder el significado. Yo a lo largo de los últimos 4 años se me ocurrió la idea de hacer un tipo de obra en la que, ¿cómo les digo? Se me ocurrió como la idea de perder la razón, en el sentido de que el primer acercamiento a estas obras sea la confusión o la perplejidad, porque no, mucha gente me dice, no entiendo, pero me gusta. Y yo tengo el mismo comentario, yo tampoco entiendo. Soy consciente de los métodos y procedimientos que hago para hacer que aparezcan estos objetos, pero una vez que están hechos, son tan, son al mismo tiempo tan banales y al mismo tiempo son importantes para mí. Entonces deambulan entre esos dos extremos, entre algo que es importante y algo que es como un desecho. No, desecho no es la palabra, es como, bueno, es como que mi obra me gusta
y otros días no me gusta. Eh, y siento que en los últimos años me estoy manejando en esa ambivalencia. Y algo interesante que se me ocurrió pensar es que mi obra no es más que una mala idea ejecutada hasta el final, porque algún día se me ocurre, bueno, voy a hacer obras con papel maché y todas las ideas las anoto o siempre las tengo en la mente. Y poco a poco, eventualmente voy como que haciendo realidad estas esculturas, ¿no? Creo que ahora, Byron, sí ya nos podemos pasar al Instagram, que tengo más de estas piezas que son como endomorfas o gordas. O sea, son como unas masas. Deliberadamente procuro hacer, a ver, estas las hago desde el 2015 y el origen conceptual, puede decirse, de estas piezas era hacer formas amigables de colores pasteles, inofensivas, eh, que no tengan como, que sean el contrapeso de imágenes violentas que uno puede ver. Entonces me propuse o se me ocurrió la idea de que cómo puedo hacer una imagen o una obra sin rastro de, con 0% de maldad, digamos. Así me había planteado yo. Y claro, se viene a la mente todas estas formas suaves, apasteladas, eh, y con esa intención y con la técnica del papel maché, en la que yo reciclaba mucho material bidimensional de papel, cartón, cartas. Fui generando esta especie de piedras y como dije hace unos minutos, el primer acercamiento de las personas hacia estas piezas son de perplejidad porque no se sabe qué significan, para qué fueron creadas y la confusión se presta a que parezcan cosas como arqueológicas o muy antiguas, y eso es chistoso, muy antiguas o muy del futuro. Entonces otra vez se me muestra esta ambivalencia de que son dos cosas que están en el extremo de una misma línea. Entonces para mí es un poco complicado describir lo que hago porque llego a un punto de querer racionalizar lo que hago y solo llego como a una niebla, a una neblina de la que no puedo avanzar más. Hace unos meses de eso me preocupaba, pero ahora siento o opino o pienso que esa quizás es la fortaleza de mi obra, como que no disipar esa neblina, sino hacerlo más denso. Entonces aquí estamos viendo también esas intenciones en pintura, ¿no? En obra bidimensional. Otra vez se trata de estas formas que pretenden ser ambiguas, no parecerse a nada figurativamente. Sí puede decirse que parecen ojos, portales, aberturas, pero me gusta siempre buscar esas, o sea, últimamente con la obra que hago, quizás hablar de eso que es indescriptible, que es difícil de las experiencias que son muy difíciles de transmitir a texto. Entonces, ya no me preocupaba mucho el hecho de ser incongruente o, o ¿cómo decirlo? Como que no encuentro que esa sea una falencia de cualquier obra, ¿no? Decir que no se entiende, que no se sabe qué significa, o sea, ¿por qué no? Ah, esa foto que aparece ahorita, por ejemplo, tiene que ver, atrás se ve esa pintura que se llama agujero negro, es un agujero negro. Me gusta esa pintura porque parece un sol negro y le da un sentido de la escala. Otra vez parecen como maquetas de una ciudad fantástica, alienígena. Me gusta mucho que mi obra como que pierda una referencia terrenal y esté en búsqueda de materializar estas imágenes o experiencias que son, que pasan muy rápido, ¿no? Por el consciente. Entonces, como que mi obra, yo todo hago desde el inconsciente.
trato de hacer mi obra todos los días desde un nivel muy bajo de inconsciencia, porque siento o me acostumbré a que esa sea mi forma de trabajar. Entonces, en el statement que compartió Byron decía, por ejemplo, que el plan es intensificar todas esas fantasías, ensoñaciones, los sueños de la noche, uh, todas esas cosas mentales, tratar de intensificarlas con todo tipo de técnicas. Entonces, mis obras son el producto de ese no saber a dónde ir o no saber dónde estuve también. Eso me gusta pensar en eso. Uh-huh. David, quizá ahorita que estás hablando de esto del inconsciente, ¿qué métodos o cómo exploras ese inconsciente a partir de que tienes algún tipo de ejercicio o de algo que recurres en tu práctica para esa exploración? Sí, totalmente. Hace años siempre procuraba escribir todo lo que soñaba, ni bien me despertaba. Y escribiendo todo lo que soñaba, pude producir un lote de textos que son bastante interesantes. Es como que escribir en esa, en ese umbral entre estar despierto y despertarse, siento que se produce mucho texto desde el inconsciente, que es fabuloso, es como una prosa tipo poesía, pero de ahí también en el día, digamos, yo fumo cannabis para siempre mantenerme en un nivel, yo digo, más inconsciente, crear la obra a partir de el error, de del azar, de relaciones que en la normalidad ni siquiera pensaría. Entonces, es como que digo, me he acostumbrado a producir de esa forma porque siento que lo que traigo de regreso es trascendental en cierto modo. Me gusta como acceder a esos estados de conciencia eh, y a partir de allí idear o tener experiencias que se traducen luego en estas figuras abstractas, en cosas que tienen que ver con la manía de la limpieza, de poner las cosas en orden. Y en ese sentido, todo este ejercicio se vuelve bien existencial, porque allí se relaciona con cosas como la economía, el hogar, el trabajo, el esfuerzo, la recompensa, el dinero. Eh, Está atravesado por esas cosas, pero últimamente con más fuerza, mucho más esto de las ceremonias chamánicas, de los enteógenos, psicodélicos, alucinógenos. Me gusta eso en un sentido muy espiritual y religioso, con bastante respeto y miedo. Me acerco a esas experiencias porque siento que esa es la fuente de la que yo puedo sacar la creatividad. Es como, es una búsqueda muy religiosa en ese sentido, mi obra. Ahorita que estamos pasando los dibujos también es lo mismo que los objetos, salvo que en la dimensión plana del papel, ¿no? Son como meditaciones, esto sería como una tercera, la pregunta que me hizo Byron sería como un tercer ejercicio, ¿no? Hay gente que le llama psicografías al hecho de producir imágenes. La gente asume o manifiesta que es como, verán, yo tengo una mejor palabra para esto. Alguna vez leí un librito que se llamaba Los misterios del vudú y empezaba diciendo que cuando una persona está en trance, se convierte en el caballo de un espíritu. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si es que un dibujante está en trance, el pincel, la brocha, lo que sea, se convierte como en esta máquina del sismógrafo y, qué sé yo, ideas, el éter, eh, que está como flotando en el aire, se manifiesta a través del sujeto y se imprime en un dibujo espiritual. Eso, aunque suene raro, eso es como que la descripción que yo hago de estos dibujos que hago ya desde hace más de 10 años.
ha ido variando un poco la técnica, pero siempre llega a este mismo punto de parecerse a cosas como intangibles o difíciles de capturar como el agua, el viento, el aire, las nubes. Entonces, otra vez mi obra se acerca a estas cosas indefinibles y por eso estos dibujos llevaban por título La forma de lo inmaterial, porque es como que plasmo o materializo o petrifico esas ideas que están volando. Y estos ejercicios de dibujo son eso, ajá. ¿Qué otra técnica? Creo que he escuchado y he estado más al tanto. No puedo meditar. Hay mucha gente que dice que meditar da muy buenos resultados, pero no he practicado tanto todavía como para poder volarme con una meditación. Y de allí, ahorita que Byron está bajando, o sea, la página del Instagram, me doy cuenta de que tengo bastante obra, ¿cómo llamarle? No es alternativa, sino que se sale de las mismas normas que yo me planteo, pero igual sigo produciendo, explorando como el error, o lo cursi, o lo kitsch, o como esta imagen que está viendo el Byron también. Yo hacía mucho de estos dibujos, creo que quizás es por la generación en la que crecimos, en los 80s, 90s, hay bastante referencia a los cartoons, y es algo que también eso ocupa mucha parte de mi mente. Y lo que quiero hacer ahora es integrar todo, que todo sea un gran todo. Y a propósito de caricaturas, es como que traté de hacer unas caricaturas que más acorde a la obra seria o oficial. Realmente he encontrado muchos buenos resultados en mezclar lo inmezclable, como lo limpio con lo sucio o lo rápido con lo lento. De repente resulta que funciona. Ahorita estas imágenes que está mostrando el Byron son chistosas porque mi obra se ha alejado un poco del material tradicional o de la tienda misma de arte, ¿no? Vas a comprar pinceles y pinturas, pero últimamente encuentro que estoy buscando soluciones más en ferreterías o en las tiendas donde pintan las uñas, donde tienen colores loquísimos, o cristales para uñas, o en este tipo de fotos, tiene mucho que ver con la pastelería, con el fondant, con los adornos. Y eso me hace recordar que también deliberadamente yo trato de alejarme de la obra o de la forma de hacer obra más mainstream, digamos, más, porque común no es la palabra, o sea, la obra más, y de repente le tengo como influencia o referencia a las manualidades que hacía mi abuela, que yo aprendí con ella también. Y entonces me acerco más a estos materiales más naif, y me gusta, y trato de sacar eso adelante, y por eso se produce esta obra que es un poco rara, es anormal, es bizarra, es extraña, extravagante. En su conjunto o en instalaciones, como había dicho hace algunos minutos, es como que pierde una reminiscencia terrenal para parecerse más a cosas más voladas como el universo, las estrellas, pero al mismo tiempo parecen plantas u organismos o entes inorgánicos. Se crea toda una ecología, porque volviendo, capaz podemos volver Byron más arriba hasta el tope. Eh, Se me olvidó qué iba a decir. ¿Podemos poner la segunda imagen de las piezas chiquitas? Está. ¿Qué iba a decir? Parece como una arquitectura Namekusei de Dragon Ball. Parece algo de una cultura eh, alienígena, pero también es muy terrestre. Pero ya me olvidé qué iba a decir. Ah, ¿puedes volver a la primera foto de este post, por favor? Eso. Yo produzco como que bastante porque procuro tener una estética de la acumulación. Es decir, todas estas piecitas capaz me demoré una semana en hacer cada una, pero algo que no se puede hacer con la pintura en canvas o en lienzo, por ejemplo,
es que estas figuras se me ocurrió la idea de apilarles verticalmente. Y en ese sentido funcionan como legos o como juguetes o una especie de estética o objeto kindergarten que parece muy prehistórico, muy de las cavernas, porque se generan estas piedras. Algo que me parece interesante ahora que toco estos temas es de que me gusta mucho que también sea la obra ambigua temporalmente, que no parezca si es nueva o si se hizo hace 1000 años. O sea, no se sabe si es que si fue desenterrada o fue hecha, no se sabe si fue accidental o fue pensada. Entonces hago estas figuras como donas, como mesitas, como bolitas, todas las cosas muy simples, pero que a pesar de ser simples, en su conjunto crean esas torres que están en los otros posts, crean torres o torrecitas. Entonces es divertido, es bastante divertido y al mismo tiempo es aburrido, porque porque en esta intención que tuve yo de no hablar, de que la obra no comunique nada, se llega como a una niebla gris, que si es que estás mucho tiempo ahí, es aburrido, es tedioso. Entonces yo por eso, este viaje hacia el interior, que se volvió un poco gris, un poco blanco, luego me di cuenta que el viaje hacia el interior es también salir. O sea, es lo mismo que salir y de repente empecé a llevar el cuerpo a cuevas o a montañas, que también le comparto en el Instagram porque siento que es parte de la obra. Siento ahora que ya no me preocupo mucho de que si la obra compagina o funciona una al lado de la otra, es como que le hago caso a la inconsciencia y ver hasta dónde me lleva, ¿no? Y me gusta darme estas escapadas, estos viajes místicos, tanto hacia afuera como hacia adentro, porque eso es lo que a mí, como ser humano que está vivo ahorita, es lo más fuerte que he sentido. Y quiero, claro, me quedé prendado de esa magia o esas alucinaciones que te hacen ver a Dios, a dioses, a lo más sagrado. Entonces yo me quedé prendado de eso. Eso es lo mío, esa es mi obra. Yo me quedé prendado de esas cosas que se ve y, y ahora un poco me he dado cuenta que desde hace algunos años es como que estoy trayendo a este mundo esas cosas que son como invisibles. Ahí me confundí un poco. Llego hasta ese punto, de ahí ya no puedo pasar. Y ya En, no al- quiero racionalizar tanto. Ajá. en Dime. algún momento en las conversaciones que tuvimos hace años, me contaste que un poco intentabas o tenías una pretensión de esta idea de un templo laico con las puestas en display de las piezas. Sí, eso lo hice pensando en una instalación. Sí, ya, como quiteños, es como casi todos los quiteños y quiteñas hemos visitado la iglesia de la compañía, por ejemplo, y es un referente súper fuerte. Y a pesar de que algunas personas son laicas, yo llegué a la conclusión de que, bueno, es como descubrir el agua tibia, que la forma en la que está distribuida las iglesias y los templos, pues están hechas deliberadamente para hacerte sentir determinada sensación. Entonces yo quería utilizar ese mismo efectismo que tiene tanto los templos como también donde mueren las personas, donde las salas de velación, todas esas cosas me llamaban mucho la atención porque también, por ejemplo, una sala de velación es donde quizás tuve una de las experiencias más fuertes y la gente llora. Me gusta mucho tratar, o me gustaría mucho tratar de llegar a esos estados, a los más duros, o a los más altos o más bajos. Sin embargo, creo que mi obra es como tibia, está en lo gris todavía, pero eso era en relación a un templo laico, ¿no? Lo que me preguntas. Pero de ahí es como que tiene muchas influencias, tanto de lo laico, es chistoso porque es como que yo les pongo en una misma taza a las contradicciones y para mí sí puede funcionar tener influencias teológicas como también ateas. No le veo incoherencia a eso.
como que le mezclo lo blanco con lo negro y así. Chévere. No sé si quieres que revisemos algo más puntual, tal vez algo más anterior. Claro, Oh, mientras le vas bajando, puedo ir hablando un poco de que me gusta mucho el archivo, me gusta la estética vintage, eh, esta impresión única que da el tiempo en las cosas, en lo que es antiguo, electrodomésticos antiguos. eh, entonces hay una noción también mucho de coleccionar y eso ha hecho que la obra también tenga esta estética de la acumulación, eh, que me funcione tanto lo que hago hoy, 2021, que me funcione con lo que hice en el 2010, en el 2012. Eso me da gusto porque da un sentido de totalidad. Esa foto que estás mostrando es una obra muy particular que se sale de toda, se sale por completo de lo que es mi producción. Hice en el 2013 y fue una idea post administrarme yo mismo el Cactus San Pedro en el departamento con mi pareja de aquel entonces. Entonces, esta obra pretendía manifestar una visión que tuve en ese estado de conciencia que significaba o implica que todo está unido. Entonces, por eso en esta obra se puede ver que hay una persona, hay dos personas, un árbol, y yo lo que hago con estas líneas es materializar el aura o la energía que emana de estas formas, haciendo que se entrecrucen, que se mezclen entre sí. Entonces fue una forma de hacer visible esas auras o esas energías invisibles. Fue una obra muy, muy hermosa y fue única porque yo después de San Pedro estuve en un estado de gracia de 2 meses y en esos 2 meses después hice esta obra. Y se vendió, ya no la tengo, pero le recuerdo con mucho cariño, ¿no? Hace mucho tiempo también hacía pintura, o sea, he vagabundeado por todo lo que se pueda hacer, ¿no? Me gusta estar haciendo cosas, estar activo haciendo cosas. Allí, por ejemplo, se ve una instalación en una habitación. Es divertido ver o explorar mi obra. Me resulta muy ameno. Es muy bonita en algunas fotos. Ajá. bueno, Pero, tal vez ahorita más bien como por tiempo y todo, quisiera más bien que abramos a preguntas, comentarios de la gente, si es claro, que claro. tienen sobre el trabajo del David, cosas que quieran preguntarle aprovechando que está acá. Claro. Pueden hacer por el chat o levantan la mano en el, en el chat igual, para darles la palabra. Si no, mientras eh, piensan la pregunta o el comentario, me parece también tal vez interesante que nos cuentes sobre esta noción de registro que tienes en tu trabajo. Sí. Hay Esto que estamos viendo ahorita en el Instagram es de abril, es de la pandemia. Me acuerdo bastante. Bueno, el registro yo siempre he procurado ser muy meticuloso con el registro, siempre hacerle fotos como profesionales en un sinfín y con los instrumentos que yo tengo a mano, una cámara digital compacta, la foto del celular. Siento que se genera, es algo muy básico y muy pragmático, pero genera toda esta impresión de, o sea, es como que se disfruta más ver, ¿no? No sé. Ya no le pienso tanto al registro. Antes estaba muy obsesionado con hacer un registro perfecto, pero creo que ya he asimilado eso y ahora me sale naturalmente. Y eso ha sido súper positivo y bueno porque o sea, es como que creo contenido con bastante, ¿cómo decirlo? Como se me hace fácil y eso es bueno, o sea, es bueno estar activo, estar haciendo cosas todos los días. Samantha tenía una pregunta, no sé si...
Hola, sí, quería saber Hola. si es que a veces no te sientes perdido y como que, ¿qué haces para volverte a encontrar igual? Qué buena pregunta. Se me ocurren dos cosas. Una, estar perdido como emocionalmente o existencialmente. Yo estaba mal, estaba como con depresión antes del fin de diciembre del 2020. Y yo fui a una ceremonia donde dijeron que me iban a resetear. Así me dijeron, te vamos a resetear aquí. Me dieron unos alucinógenos súper fuertes y desde entonces estoy feliz porque las cosas que yo vi ahí, me quedé prendado de eso tan fabuloso, tan fantástico. Y ahora ya no le veo como algo mal a perderse, porque quizás en la pérdida puedes encontrar lo que te falta. Ajá. O sea, no le veo mal. Pero sí es cierto que me pierdo y me encuentro como que constantemente en el mismo día, en la misma semana, en el mismo año. Y que perder y encontrarse no son dos cosas diferentes, sino que son los dos extremos de una misma línea. Eso pienso. Ajá. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. Dale, sí, después de allá. Quería saber también si es que a veces tienes bloqueos creativos y también qué haces para disolver esos bloqueos. Sí, sí tengo, pero por suerte cada vez son menos y lo que yo hago es, cuando tengo un bloqueo, mezclo lo inmezclable. Se me ocurrió mezclar una obra que tenía súper limpia con otra que era súper sucia y dije, ¿qué pasa si las mezclo? O, o digo, ¿qué pasa si mezclo lo bajo con lo alto? Todas esas preguntas que son como incontestables hace que me desbloquee, porque pensar en esas cosas como raras, como inverosímiles o que no tienen sentido, de repente siento que, ¡pum!, estoy haciendo otra cosa. Y últimamente me di cuenta de que todas estas medicinas, por ejemplo, naturales, yo no sabía o no apreciaba bien la función del tabaco o la nicotina en el organismo. Y me dieron una pasta de tabaco que se aplica en las encías y el guía me dice que cuando tenga preguntas o esté bloqueado, le haga la pregunta al tabaco. Así me decían, un tipo, o sea, suena New Age, pero me he dado cuenta que el tabaco como que te centra. Estás así disperso y me aplico eso y de repente es como que en ese mareo encuentro las respuestas. Eso me pareció interesante decir como anécdota acá respecto a los bloqueos. Wow, muchas gracias. Gracias. Dayana, Hola, hola a todos, ¿cómo están? Quería hacerte una pregunta. Primero, que cómo se llama esa ceremonia o si nos podrías recomendar o es algo muy tuyo de la ceremonia en la que te desbloquearon totalmente cuando estabas con depresión, o sea, que le acabas de decir a mi compañera. Sí, O sea, me seguro, claro. gustaría saber más información al respecto. Sí, sí, yo de hecho le pregunté a este guía si es que alguien me pregunta si es que yo podía contar y sí, están en Facebook como Sacred Kayampa. Eh, es algo que yo hace por años buscaba, siempre busqué, ¿no? Estos como boletos que me saquen del planeta. Eh, ahora ya hay mucho menos tabú de todas estas cosas. Es una ceremonia súper fuerte, eso sí, pero sí se aguanta. A mí me sirvió bastante. Son bastante profesionales y según veo yo son como que de lo que he visto y he buscado como que los mejores. ¿No? Sacred Kayampa. Ajá, Sacred Kayampa. ajá, Kayampa con K. Sacred Kayampa. Ajá. Hay algunos ahora, yo he visto, pero esos recomiendo, a él recomiendo mucho, ajá. Ah, ya lo Algún, encontré. ajá. Sí, Sí, y sí, ¿tú no dime. has, tú no has notado repercusiones o cómo fue el proceso? O sea, ¿no has sentido como repercusiones en tu salud o efectos secundarios? Los únicos, verás, ellos dicen que por ser medicina natural no tiene efectos secundarios y realmente no he tenido como mareos ni nada de eso, al contrario, todos los efectos han sido positivos.
Y es una cuestión psicológica, ¿no? O sea, yo salí feliz, pero supongo que es también personal y depende de cada persona, ¿no? Pero a Ujú. mí me dijo que el espíritu cuando se reconecta con la fuente, así me decía, está feliz, pero cosas como que la necesidad que tenemos de buscar dinero o el mantenimiento, mantenernos vivos, hace que estemos en otro tipo de conciencia. Pero en esas ceremonias te conectas, no sé yo, o sea, yo no sé qué vi, qué era, ni dónde estuve, pero fue fabuloso. Y eso me Wow, tiene... muchas gracias. Ajá, ajá. Sí, porque yo te comentaba porque mi papá creo que él padece de esto que le llaman enfermo hipocondríaco, o sea, que cree tener una enfermedad, o sea, ya llevamos así por unos 18 médicos y todos le dicen que se haga una limpia, o incluso una señora le leyó el tabaco, como tú me dices, que sintió el tabaco y todo, y sintió muchas cosas, pero él está entre que sí y entre que no, pero yo sí creo 100% en todo esto. Es súper interesante también que me mencionas de... Justo hoy en la mañana leía de otro grupo, en cambio, que igual está en Facebook. Cuando yo fui a la ceremonia, el guía, cuando nos administró uno de estos enteógenos, nos dijo que eso nos va a curar el árbol genealógico. Así nos dijo, yo hasta ahora no entiendo, pero supuestamente Interesante. dicen que estas medicinas curan hasta las intenciones que tenían nuestros antepasados, ¿no? Es como que nosotros estamos aquí por ellos y claro, me parece muy bien que estés preocupada por tu papá. A veces las personas de esa edad, yo le he conversado a mi mamá y a mi papá de lo que me pasó en la ceremonia, de lo que fui, pero son más nerviosos al respecto, o sea, no son todavía tan abiertos a Ujú. esas experiencias y capaz también, o sea, sí es duro, es como que o sea, duro en el sentido de que se puede asustar una persona, ¿no? Pero es lindo. Y tenía otra pregunta para ti. Con respecto a los sueños, ¿tú tienes algún método en el que los sueños se vuelvan como más perceptibles? O sea, que puedas recordarlos o que puedas soñar algo que realmente, no sé, o sea, de alguna manera tú tienes un control antes de irte a dormir o mientras duermes, tienes algo en específico, una terapia antes de irte a dormir para que sueñes algo en específico o tienes un control nulo, o sea, simplemente te dejas ir. Alguna vez oí que hay una técnica para que deambules conscientemente por los sueños, pero no he practicado. Sin embargo, yo lo que hacía es que ni bien me despertaba, tenía un cuaderno al lado y un lápiz y una linterna, una luz, y ahí escribía todo, o sea, sin pensarlo dos veces, o sea, todo lo que se me venía del recuerdo, así sea muy extraño. Y luego con la práctica, ya no he hecho eso mucho, pero con la práctica te acuerdas mucho más de los sueños y te das cuenta, a mí me pasa, que se hacen realidad muchas de las cosas, incluso las más raras. Entonces eso me hace a mí sentir que estoy en un mundo que no es, me hace sentir que estoy en un mundo que es mágico. Y, y eso me gusta. Por eso también, y, no, eso es todo. Ajá. Gracias, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para David? ¿Cuánto tiempo pasas en el taller o cómo es tu dinámica de trabajo? Capaz esa es la razón del aburrimiento, porque puedo pasar aquí todo el día y toda la noche haciendo cosas, o, o sea, obras, o sea, es como estar encerrado. Sí, realmente me paso mucho tiempo y trabajando también, a esto que yo le llamo trabajo. Yo tengo Pero una pregunta. sí, adelante. Un poco porque veo que están muchos estudiantes y quiero como pensar en perspectiva del tiempo. ¿Me puedes decir, David, cuántas obras haces en un día? Es relativo porque Pero más o menos, en un día que para si tú sientas que sea productivo y
Al menos ¿qué hacer tal es una cosa, como- al menos hacer ya una cosa al día, una obra, un dibujo o tomar fotos, también le considero como, Sí, como obra, a hacer un buen registro. Ahí me siento satisfecho, pero no me gusta mucho esta noción de ser productivo, pero siempre estoy pensando en eso, o sea, siempre estoy. o sea, pensando que el tiempo de taller siempre es productivo, o sea, leer un libro, arrancar una página, tomar una foto o no sé, o pararte de cabeza, pero digamos en cuestión de obra, ¿tú crees que haces muchas obras en un día? Sí, yo diría que sí, casi, Ujú. Ya, gracias, David. de nada. Es que también solo estoy pensando en esto, solo estoy pensando en hacer obra, en el arte, en los viajes. Entonces, esta es mi vida. Ajá. Gracias. Ahorita el David está en su taller. No sé si quieres mostrarnos un poco medio rápido. Sí, ¿por qué no? Salvo que se vio mucho mejor ya en lo que compartimos. Pero aquí es donde paso yo el tiempo. Esta es mi perrita. Se ve mucho mejor en persona, ¿no? Hay unos colores que son muy raros. Aquí, por ejemplo, me gusta echarles perfume a las obras, como que juego con los olores también, entonces según yo ahí le activo. Pues aquí estoy como loco, yo en el taller haciendo locuras y creo que el trabajo de artista es la mejor. Claro, uno no puede volverse loco siendo un conductor de un autobús, ¿no? Pero sí puedes volverte loco si eres pintor o escultor, está bien. Entonces yo le llevo suave a eso de perder la razón. Y por eso las obras también son así como raras, insólitas, no se sabe qué significan. A veces me dan sorpresas, les apilo de diferente forma y producen otras cosas. Eh, entonces es como que me divierto, pero al mismo tiempo me aburro. Es raro. Eh, o les cambio de lugar. Me gusta estar cambiando las cosas de lugar. No es precisamente hacer obra, pero hago bastante eso de cambiar las cosas de lugar. Por ejemplo, estos collages tienen mucho que ver con eso. Y lo que les conversaba al inicio casi, de que bastante tiempo yo me paso más ordenando el taller que haciendo obra. Entonces, poner a estos collages en orden de estatura también fue una respuesta a ese criterio que yo tenía de que, ay, no estoy haciendo nada, no estoy produciendo. Entonces, eh, se me ocurrió esta idea de poner las cosas en orden de estatura. Últimamente hago estos dibujines, que es chistoso porque se sale un poco de la obra oficial y seria, pero estoy empeñado en hacer que estas manifestaciones también estén con la obra oficial y seria, ¿no? Hacer una sola cosa. Eh, sí, así me paso. Ah, probando torres, algunas quedan muy bien, las que quedan muy bien les paso al sinfín, les tomo fotos. Antes, cuando funcionaban bien mis computadoras, les ponía un poco de Photoshop, pero ahora les mando así crudo, sin filtro. Me gusta, algunas fotos salen súper bien. Este color no sale bien en fotografía, es un tinte farmacéutico que se compra, bueno, en las farmacias se llama violeta de genciana. Es un color violeta muy profundo, pero aquí sale azul. En la imagen sale azul. Eh, entonces así me paso experimentando, jugando, Laoshin, jugando con la perra, oyendo música. Me gusta también, como hace un rato me hicieron una pregunta de qué técnicas más tengo. Hay un canal en YouTube que se llama, ¿cómo se llama? Sone Image, Sone Image. Tienen como música ambiental italiana para películas de los 70 y también unos sintetizadores japoneses, cosas de ese estilo. Me gusta, es como es como un viaje astral, un viaje espacial, algo así. Y esta torre súper alta. O sea, también se me ocurrió la idea de, de hacer torres, de apilar
de apilar verticalmente todas las piezas porque también tengo un problema de espacio. Produzco tantas cosas que me va quedando el taller chiquito, entonces se me ocurrió esta idea de hacer las torres también. Ese amarillo sí se ve bien, pero este no es azul. Y así me paso cambiándoles de posición. Eso. Dale, David, buenazo. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta y un poco para ir cerrando la charla. Está Maciel levantando la mano. Sí, Dale. yo tengo una pregunta. Te quería preguntar si es que produces cuando estás en esos estados de, o sea, diferentes de conciencia, o si es que como vuelves a recorrer estos viajes místicos que dices después de, o sea, como ya conscientemente, y si es que es después, como, ¿cómo los recorres? O sea, basándote en una memoria, no sé, sensorial o visual, como lo que viste, lo que sentiste. Eso. Sí, hay cosas como medicina que me gusta ahora llamar medicina, que se puede usar diario. Yo uso, siempre estoy como que fumo. Entonces, toda la obra yo la hago así siempre. Pero claro, estas otras cosas más fuertes que son en ceremonias, son como, qué sé yo, ahorita en un mes quizás me anime a otra, porque son cosas que son mucho más saltadas y mucho más especiales. Pero de ahí yo siento que, por ejemplo, a mí la cannabis me da concentración. Eh, Iba a decir otra palabra, pero se me olvidó. Eh, Concentración, paciencia. Entonces, funciona mucho con mi trabajo y mi forma de ser, la medicina de la cannabis, llamémoslo. Y sí, siempre estoy así produciendo en ese estado porque para mí es como que me da seriedad también. O sea, como que hace que lo que haga se convierta en sagrado. Eso es importante también, según yo. Ajá. Porque hace que el tiempo ordinario sea más especial. Ajá, eso me produce. Entonces, sí, siempre todo está bajo ese influjo. Sí. Bueno, gracias Maciel por la pregunta. Entonces, ya hay una última. Emily. Hola, buenas noches. Eh, Quería hacer una pregunta. ¿De dónde tú sacaste esta idea de trabajar con el subconsciente? O sea, ¿por qué te gusta trabajar con el subconsciente? Esa era mi pregunta. ¿Por qué se me ocurrió? No me acuerdo exactamente cuándo. Yo verás. Yo hice la tesis de grado en el 2011 y la tesis era sobre por qué siento lo que siento cuando hago este tipo de dibujos. Entonces le racionalicé tanto que cuando acabé la tesis ya se había perdido como esa magia que yo sentía, es decir, por pensar tanto, por escribir tanto, es como que se perdió. Y yo quería volver a encontrarme con eso. Y dije, ¿qué pasa si es que pierdo la razón? ¿O qué pasa si es que intento técnicas que me lleven hacia eso? Al inicio lo estaba pensando de una manera mala, porque una persona me dijo, no, pues ni de chiste digas eso, porque la locura es una cosa muy grave. Y, o sea, me dijo así, yo dije, bueno, tiene razón, no quiero perder la razón y ser como que me tengan que cambiar, como, como digo, ser un estorbo, ¿no? Sino como perder la razón en un sentido más positivo. A propósito de eso también, y de la pregunta que me haces, yo estaba pensando bastante en si seguir una maestría o no. Y yo digo, no, ya el camino no es de estudiar, porque los amigos míos que yo veo que tienen maestrías escriben mucho y se meten, está bien, no critico, o sea, escriben Ujú. demasiado. Y ahora me doy cuenta incluso que me cuesta mucho escribir.
y digo, no, no está mal que me cueste escribir, digo, ese es el camino, voy a ver hasta dónde me lleva incluso esta forma de escribir o hablar tartosamente, digo, ese es mi camino, o sea, voy a ver hasta dónde me lleva eso. Me gusta mucho el art brut, el art naive Ujú. y el arte de los outsiders. Yo me acuerdo, en la Católica teníamos un compañero, Efraín Serrano, es un pintor excelente. A mí me encanta cómo pintan estas personas que no tienen una educación artística y que a veces están un poco locos. Entonces, yo deliberadamente estoy tratando, o tengo a eso como referencia, o sea, para ver hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer. Entonces ahí se me ocurren como estas obras raras, que es como, o sea, es como una galaxia, es como un ojo, no sé. Sí, muchas gracias. Sí, me parece súper interesante y gracias. De nada. Se van formando estas formas un poco arquetípicas también de la montaña, el hueco, ajá, no sé. ¿Y guardas Bueno, alguna relación con tu material? O sea, ¿con un material específico o podrías crear con cualquier material? Eh, Depende del tipo de obra. Hace mucho tiempo igual me interesaban mucho las cosas antiguas, las antigüedades. Entonces yo empecé a desarrollar, como vimos al inicio, esas figuras geométricas de papel antiguo. Allí el material es importante, ¿no? Porque yo procuraba que sea de algún libro especial, de alguna familiar que haya fallecido, cosas más sentidas con el material. Que a veces el material nuevo carece de ese contenido sentimental, pero luego también llegué a un bloqueo y dije, no, voy a mezclar lo nuevo con lo viejo. Dije, ya no me importa, porque era yo muy purista. Y claro, cuando uno se vuelve muy purista, ahí creo que llega un bloqueo, porque dije, no, solo tengo que hacer obras de papel maché con material antiguo. Y solo hacía estas formas marrones. Y de repente empecé a incorporar materiales nuevos, o ya no tan precarios ni tan abyectos, sino materiales caros o materiales de ferretería o cristales. Me gusta mucho poner cristales en las obras. Entonces, claro, siempre pienso en el material. Y lo que decía hace un momento es que también me alejo de la tienda de arte, no como crítica, sino como explorar qué pasa si puedo hacer obra con materiales para hacer pan, o este, por ejemplo, es de un acabado automotriz, ¿no? Eh, y así me voy inventando cosas, o el perfume, no sé. Chévere, gracias. Mm. ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, es ahora o nunca. Bueno, entonces, por mi lado, David, agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotros tu taller. Siempre es refrescante escuchar el trabajo de artistas que están por fuera de este espacio académico, que a ratos es bastante formal en muchos términos. Y es interesante también ver estos procesos, estas formas de registrar, de trabajar, las inquietudes, las formas de producción y el espacio de trabajo, que eso es como un lujo, poder ver el taller de un artista, aunque sea desde la virtualidad también. Eso, gracias David, gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Eh, no sé si quieres decir algo, David. No, gracias a ustedes, gracias Byron por la oportunidad, estuvo ameno, divertido. Siempre me saca de la zona de confort, estaba un poco nervioso, pero todo salió bien. De una, David. Que les vaya bien a todos, a todas. Gracias. Chao, buenas Gracias, noches. David. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, Chao. David. Buenas noches.